Mi nombre es Pablo Tejada y tengo la suerte de ser hijo del poeta José Luis Tejada del Puerto de Santa María. He sido presidente de la fundación que pusimos en marcha en 2002 junto con mi madre y Javier Maldonado. La fundación tenía por objeto, sobre todo, el difundir la obra de Tejada y el que se investigase sobre su trabajo, ¿no? Se investigase sobre qué es lo que aporta José Luis Tejada a la poesía de su generación y a las poesías posteriores. Gracias a circunstancias de la vida, pues que a veces uno no controla, hemos tenido la suerte y la ocasión de poder donar como cierre de la fundación a la Universidad de Sevilla toda la documentación que teníamos en la fundación, donde hay sobre todo varios documentos que son, o varios contenidos que son importantísimos. Primero son todos los 13 libros manuscritos con toda su poesía, y después todas las cartas que mi padre se intercambiaba con un montón de poetas de su generación, sobre todo Alberti, Dámaso Alonso, bueno, de su generación o de la generación anterior, ¿no? Entonces tenemos incluso cartas con Vicente Alessandre. Entonces creemos que aquí hay un tesoro para los investigadores de la Universidad de Sevilla que es de mucho valor. Bueno, mi padre nació en el 27 en el Puerto de Santa María y desde muy pequeño tuvo el gusto por la poesía. Hay una anécdota enfrente de donde él vivía, había una bodega que ponía Pedro Domecq, dulce y seco, bodega, y claro, la Q él no la sabía leer, entonces Pedro Domecq, dulce y seco, y eso le gustó. Entonces, a partir de ahí, supongo, o ya desde entonces, o ya que él venía con esa capacidad y esa sensibilidad ante la rima y después ante la poesía, ¿no? Entonces, él estudió primero en Cádiz y después vino a estudiar aquí a la Universidad de Sevilla. Por temas personales tuvo que dejar los estudios, los terminó en Madrid. Él fue entonces alumno de la Universidad de Sevilla y después fue profesor de literatura en esta universidad, y fue además, cuando el Colegio de Cádiz estaba adscrito a la Universidad de Sevilla, fue profesor allí de literatura y fue una de las personas que hizo el puente para que el Colegio de Cádiz acabase convirtiéndose en universidad, donde él acabó ya siendo profesor. También fue uno de los que abrió uno de los centros pilotos de la UNED, el centro de la UNED en Cádiz, y bueno, eso en cuanto a su mundo dentro de lo académico. Pero además era una persona, bueno, yo como hijo, ¿qué queréis que os diga, no? Una persona encantadora, amante de la naturaleza, amante de su familia, y creo que fue un investigador de la poesía en sus formas más diversas. Está tristemente catalogado, reducida su aportación a la literatura quizás a un ámbito que es menor, que es el tema de lo religioso, pero según hemos investigado, su poesía no solamente era religiosa, era trascendente, que es otra manera de entender la religiosidad. En esa investigación, no solamente formal, sino en contenido, hay ya investigaciones hechas sobre la dimensión filosófica de las reflexiones poéticas que hay en sus escritos. Creo que por ahí hay otra línea de investigación interesantísima, ¿no? Insisto, lo más interesante es ver la cantidad de aspectos de su poesía que son innovación en su generación. La poesía flamenca o la poesía de investigación. Creo que por ahí hay un tema muy interesante de estudio, sobre todo pensando en los universitarios de aquí de Sevilla que estén en grado o posgrado y quieran investigar un poeta con mucho fondo, con mucho contenido y que está aún apenas estudiado. Él como empresario no fue muy ducho, pero afortunadamente mi madre sí. Entonces mi madre fue la que heroicamente en los años 60, cuando el movimiento femenino no existía, pues fue empresaria llevando pues, bueno,
la fábrica que habíamos heredado de nuestro abuelo, del padre de mi padre, y bueno, pues ahí tenemos otro aspecto interesante por conocer y estudiar. Mi padre en los años 70 y 80 hizo la tesis sobre Rafael Alberti, en la España de Franco, cuando todavía estaba Franco vivo, es decir, no era procedente, es decir, mi padre siempre iba un poco contracorriente. ¿Por qué? Porque Alberti era paisano suyo y se conocían y conocía sobre todo las claves que hacían entender el origen de la poesía de Alberti, porque los dos habían vivido en ese magma de cantos y cantes en el puerto de Santa María. Entonces, en base a esa coincidencia cultural, pues le resultó muy fácil entrar en las profundidades de los fundamentos de la poesía de Alberti. Cuando Alberti leyó la tesis, dice, ha sido sorprendente y para mí ha sido un descubrimiento el que me hayas dado claves que yo mismo no conocía, decía Alberti sobre la investigación que hizo nuestro padre, ¿no? Había dos grandes donaciones que hacer, una, toda su biblioteca con 7.000 libros y un montón de revistas, y sabíamos que en la Universidad de Sevilla no teníais espacio para acoger esa donación. Por otro lado, como la fundación se pone en marcha en el puerto de Santa María, entendíamos que esa donación había que darla al puerto de Santa María. Es decir, toda la biblioteca de mi padre, de nuestro padre, pues está ahora mismo en el puerto de Santa María. Y todos los documentos que hemos ido, bueno, tan puntualmente tan acertadamente has ido recogiendo y registrando, que hemos traído aquí son eso, la otra parte de los fondos de la Fundación, que es sus manuscritos, sus cartas, y una cosa que yo en principio no le daba valor y que Francisco Escobar, profesor también de aquí de nuestra Universidad de Sevilla, lo valoraba muchísimo, y eran los apuntes de clases de mi padre. Entonces ahí hay un tema también interesante para investigar y entender cómo se explicaba la literatura, o por lo menos cómo la explicaba mi padre cuando era profesor en esta universidad y después en la Universidad de Cádiz. Voy a contar una anécdota que creo que es interesante. Cuando mi hermano Jesús estaba estudiando filosofía aquí en Sevilla y yo estaba estudiando Bellas Artes, volvíamos los fines de semana a casa, y con mi padre, mi hermano y yo, ¿de qué íbamos a hablar? De estética, lógicamente. Entonces, de qué es el arte, de cómo se entiende, de cómo se puede. Y recuerdo que en esos diálogos me dio la mejor definición que nunca me ha dado nadie sobre el arte, ¿no? La búsqueda de la verdad a través de la belleza. Yo creo que José Luis Tejada era un buscador de la verdad. Y su herramienta era la palabra. Creo que es la mejor manera de recordarlo.